Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. Estoy en un lugar diferente, he estado como en 6 diferentes lugares en las últimas 3 semanas, pero bueno, aquí estamos. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí en nuestro estudio de las Escrituras. Y estamos en Efesios 6, hablando de guerra espiritual en parte, pero hemos llamado a nuestra serie Estad firmes. Y estamos revisando las diferentes partes de la armadura de Dios. Estuvimos hablando del calzado tan importante esta semana, el martes, y estuvimos viendo la importancia de ese calzado, que es la proclamación del Evangelio. El calzado no es el Evangelio, pero es la actitud que tenemos. Y si alguien quiere o no lo ha visto el video y quiere saber más, por favor, aquí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube pueden encontrar todos los videos de la serie. Vamos hoy a Efesios capítulo 6 una vez más y versículo 16 para ver una parte más de la armadura. Dice el versículo 16: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces ahí está nuestra parte de la armadura el día de hoy, el escudo de la fe. La figura aquí no puede ser más clara. Acordémonos que Pablo siempre estaba tomando en todas las partes de la armadura y en todo el contexto, estaba pensando en esa armadura del soldado romano. Y la figura aquí es muy clara. Soldados avanzando en plena guerra, en el campo de batalla. En muchísimas ocasiones lo que sucedía es que contra ellos eran lanzadas flechas que estaban incendiadas con diferentes líquidos inflamables. Y si una de esas flechas alcanzaba a un soldado, básicamente era el final para ese soldado, quedaba completamente eliminado. Esa es la figura que él está utilizando aquí. Estos soldados que son atacados con ese tipo de flechas, que era muy común y me imagino que muchos lo han visto en diferentes películas. Hablemos un poquito de ese escudo. Era la pieza de la armadura, tal vez una de las primeras que el soldado usaba para defenderse de un ataque. Ese escudo era muy importante. Podían ser atacados con diferentes armas y ellos siempre iban a usar ese escudo como defensa. Entonces aquí en Efesios 6:16, este escudo específico que se menciona, porque había varias clases de escudos, había uno pequeño, pero este que se menciona aquí es el tureos, la palabra en el griego tureos, y habla de un escudo que no era pequeño, era largo, ovalado o en forma rectangular, pero era como en una forma de puerta. Imagínense una puerta frente al soldado para defenderlo. Cubría todo el soldado, según muchos historiadores, y ese escudo, que era grande, estaba compuesto o hecho de diferentes capas de madera y al final recubierto con un cuero, una especie de cuero. Y en algunas ocasiones también lo que hacían ellos que cargaban ese escudo es que era impregnado con agua, mojado, esperando que muy posiblemente iban a ser atacados con flechas encendidas. Ese es el escenario que nos presenta Pablo aquí, hablando de esta parte específica de la armadura, absolutamente importante como todas las demás. El versículo 16 comienza en la Reina Valera, dice sobre todo, en la versión de las Américas dice en todo, y realmente creo que esta versión es un poco más cercana al contexto y a la esencia del versículo. No está diciendo que el escudo de la fe sea más importante que todas las demás partes de la armadura. Todas son muy importantes. A lo que se refiere él es que en toda circunstancia de la vida, como vamos a ver, en toda circunstancia, cuando somos atacados desde diferentes flancos, necesitamos defendernos levantando ese escudo de la fe. Entonces no significa que sea más importante que las otras piezas. En todo, tomen el escudo de la fe para defenderse. Y lo primero que hemos hecho durante las partes de la armadura es ver cómo Cristo es esa armadura. La armadura no es nuestra, es de Dios, nos ha sido dada en Cristo, fuera de Él no podemos tenerla, porque la armadura completa es Cristo mismo. Y hemos estado viendo en cada una de las partes de la armadura cómo Cristo es esa armadura. Así que hoy,
¿Cómo es Cristo ese escudo? Cristo es nuestro escudo. Hay muchísimas referencias en las Escrituras, muchísimas, donde se nos habla de Dios siendo nuestro escudo. Y hay una gran riqueza repito, una gran riqueza de referencias. Y yo quería que miráramos algunas de ellas y que hiciéramos un ejercicio que nos va a ayudar cuando lleguemos al momento de la aplicación para nuestras vidas acerca de este escudo de la fe. Entonces, acompáñenme por favor en sus Biblias, que espero ya tengan todos ahí. Y la primera es, vamos al Salmo 91. Busquen el Salmo 91. Y estos textos, con el ejercicio que vamos a hacer, yo voy a leerlos en la Reina Valera. Entonces, Salmo 91. Y ahí vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así, también si quieren, si a ustedes les gusta subrayar, no vayan a subrayar sus teléfonos, pero si tienen una Biblia así de papel y les gusta subrayar, si no les gusta está bien. Si no subrayan, por lo menos pongan atención a las frases que vamos a subrayar o que yo voy a subrayar, porque son muy claves en nuestro entendimiento de cómo usar hoy en día ese escudo de la fe. Entonces, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pueden subrayar eso si quieren. Mi Dios, esa frase, mi Dios en quien confiaré. Dice el 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, ahí está, escudo y adarga es su verdad. Entonces está el salmista exaltando el carácter de Dios que se convierte en nuestro protector, en nuestro refugio, en nuestro escudo. Y esa frase que subrayamos es muy importante en el versículo 2, mi Dios en quien confiaré, confiaré. Vamos uno más, vayan al Salmo 18, por favor. Salmo 18, y miren el versículo 1 y el versículo 2. Y ahí también vamos a subrayar una frase. Salmo 18, 1. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, ahí está el escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y si quieren subrayen todo, pero específicamente subrayen la parte del versículo 2 al final, donde dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En Él confiaré. Uno más en este ejercicio que estamos haciendo, mirando las diferentes referencias que hay en las Escrituras acerca de Dios, de Cristo como nuestro escudo. La otra está en Salmo 28. Vayan al 28. Y en el 28, por favor, miren el versículo 7. Una referencia más de Dios como nuestro escudo, Cristo como nuestro escudo. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces ahí está una vez más el Señor como nuestro escudo y ahí pueden una vez más subrayenlo todo si quieren, pero en el 7 dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Entonces, por favor, subrayen esa. Muy bien, gracias. Vamos a regresar después en la aplicación a las frases que acabamos de subrayar. Pero Cristo es nuestro escudo y todas estas referencias nos hablan del Señor como nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro escondedero, nuestro ayudador. Pero hay otra parte de este Cristo como nuestro escudo que algunos podrían llamar más devocional, pero yo creo que está completamente de acuerdo con el contexto de Efesios 6, hablando de nosotros como guerreros
no atacando al enemigo porque el enemigo ya fue derrotado, pero manteniéndonos en la victoria que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz. Por supuesto que tenemos enemigos y somos atacados, lo hemos aclarado muchas veces. Pero en ese mismo contexto, cuando pensamos en Cristo con nuestro escudo, pensemos en esto. Ellos iban con su escudo y en cualquier momento eran atacados con lanzas o con espadas o con estas flechas encendidas. Ese era el momento donde tenían que levantar el escudo y defenderse. Si ellos levantaban el escudo a tiempo, entonces no eran alcanzados por esas armas, por esas flechas, y se mantenían vivos y se mantenían saludables. Pero si no levantaban el escudo, muy posiblemente morían y eran eliminados. Entonces, ¿qué pasaba cuando levantaban el escudo? Ellos permanecían sanos, ellos estaban bien, pero el escudo recibía todas esas armas, todas esas flechas, todos esos ataques. Era el escudo el que recibía todo eso. Y por supuesto que cuando nosotros pensamos en Cristo, tenemos que pensar en que Él es nuestro escudo porque Él recibió lo que nosotros merecíamos. Y yo creo que si hay un pasaje que nos muestra claramente y nos habla y exalta el carácter de Cristo como aquel recibiendo todo lo que nosotros merecíamos para que nosotros estuviéramos bien y pudiéramos vivir, es Isaías 53. Entonces, Isaías 53, busquen ahí en sus Biblias Isaías 53. Y en el capítulo 53, busquen el versículo 3. Isaías 53, 3. Estoy leyendo ahora en la versión de la Biblia de las Américas. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Versículo 4, y una vez más, si quieren, subrayen las frases que voy a resaltar. Ciertamente Él llevó nuestras, ese nuestras, subrayenlo, porque Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras, subrayen si quieren, nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él, no sobre nosotros. El castigo por nuestra paz, en la semana pasada, esta semana, el martes, hablamos de la paz que tenemos con Dios en Cristo Jesús. Eso no fue gratis. Le costó la vida al Señor. Y el castigo que merecíamos, el castigo que tenía que ser pagado por alguien para que tuviéramos paz con Dios, cayó sobre Él. Ahí está el escudo, recibiendo la flecha, recibiendo lo que podía matarnos, hacernos daño. Él recibió ese castigo, cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, versículo 6, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ustedes pueden seguir leyendo y les invito a que lo sigan leyendo. Una y otra vez encontramos este énfasis que no está ahí por casualidad, que es muy importante que nunca olvidemos que todo lo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Él es nuestro escudo que recibió toda esa ira de Dios que iba a acabar con nosotros por la eternidad. Él lo tomó, Él lo recibió. Y yo creo que los soldados estaban muy agradecidos cuando levantaban el escudo a tiempo y esa flecha o esa arma que iba a acabar con sus vidas era recibida por el escudo y ellos estaban bien detrás de ese escudo. Y cuando ustedes revisan todas esas citas que leímos en los Salmos y muchas otras más, cuando habla del Señor como nuestro escudo, el salmista o los salmistas casi siempre están diciendo: tú eres mi refugio inexpugnable, el refugio donde yo me escondo. Detrás de ese escudo, Cristo es nuestro escudo. Volvamos a Efesios y vamos otra vez a Efesios 6:16.
en todo tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Qué significa ese escudo de la fe para nosotros como creyentes? Permítame repetir esto, yo cada semana lo repito. Nosotros somos atacados porque el propósito del enemigo es entorpecer nuestro caminar cristiano, nuestra madurez y entorpecer la misión que se nos ha encomendado. De eso estuvimos hablando el martes. Pero hoy, ¿qué significa este escudo para nosotros? Bueno, en primer lugar, Pablo dice en el versículo 16 que tenemos que levantarlo. A veces en nuestras versiones no es muy claro. Por ejemplo, la Reina Valera dice que tomen el escudo de la fe. Aquí también en la versión de las Américas dice tomando el escudo de la fe. Una palabra más cerca al original es lo que en inglés es take up, take it up, take up. Levántenlo. Y eso era lo que los soldados hacían. Ese escudo era bien pesado para ellos, pero ellos estaban entrenados para, al momento de ver el peligro viniendo hacia ellos, tenían que levantar el escudo para defenderse. Entonces, lo primero es que necesitamos levantar ese escudo en cada circunstancia o situación de la vida donde somos atacados y necesitamos defendernos. Lo segundo, Pablo dice que ese escudo de la fe es el único que nos va a ayudar a defendernos de los dardos encendidos o dardos de fuego del maligno. Repito, Pablo está tomando la analogía de los soldados siendo atacados con esas flechas encendidas. Y esos dardos del maligno solo pueden ser apagados, detenidos por este escudo de la fe. Pero ¿cuáles son esos dardos? ¿Qué significan esas flechas encendidas del maligno? Obviamente no son físicas. Esta guerra no es física, esta guerra es espiritual. Otra cosa antes de hablar de esos dardos, que es muy importante: ningún dardo será lanzado en contra de nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, ningún dardo, cualquiera que sea, en cualquier circunstancia de la vida, va a ser lanzado contra nosotros sin el permiso de Dios. Acuérdense que el diablo y sus huestes y todas esas potestades no son más que un medio que Dios usa para probarnos y para ayudarnos en nuestra madurez. Lutero dijo, el diablo es el diablo de Dios y Dios lo usa como Él quiere. Pero ninguno de esos dardos va a ser lanzado sin el permiso de Dios. Cada uno de esos dardos, y vamos a ver ahorita algunos ejemplos, van a ser lanzados en tu contra y en mi contra como hijos de Dios con su permiso. Con su permiso. ¿Cuáles son entonces los dardos? Pueden ser muchos, pero todos los dardos en todas las circunstancias tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Por favor, anótenlo o escuchen bien. Grábenselo en sus mentes y corazones. El propósito de los dardos encendidos del maligno en Efesios 6 es el siguiente: hacernos dudar de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El propósito de los dardos encendidos del maligno es hacernos dudar de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ese es el propósito y pueden ser muchos diferentes dardos. Les voy a dar 2 ejemplos, aunque podríamos hablar de muchos más. 1, tentación. Santiago muy claramente nos dice que Dios nos prueba, pero Dios muchas veces decide probarnos usando al enemigo para que nos tiente. Y hemos ya hablado también en esta serie de cómo nos tienta el enemigo a través de este mundo de maldad que Él ha establecido, este sistema de oscuridad, de inmoralidad. Así somos tentados. En la tentación, ¿cómo se nos trata de hacer dudar de Dios o de lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo? Con la tentación, de la siguiente manera, diciéndonos la siguiente mentira: hay más gozo y más seguridad en vivir en contra de lo que Dios ha establecido. Hay más gozo y seguridad en ir en contra de los principios de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Satanás con Eva y Adán en Génesis capítulo 3. No, ustedes van a estar mejor. Ustedes van a ser superiores a lo que son ahora. Sus ojos van a ser abiertos. Ustedes van a ser como Dios. Hay más gozo, hay más seguridad, hay más prosperidad, como queramos ponerlo.
si vivimos en contra de los principios de Dios. Esa es la mentira de la tentación. Hay mayor placer en el pecado. Hay mayor seguridad en vivir sin el Señor o en contra de sus principios. En la tentación es un dardo encendido del maligno a través del cual se nos quiere hacer creer que hay mayor gozo, mayor paz, mayor seguridad si vivimos en contra de los principios de Dios. Y todos sabemos que eso no es verdad. Otro ejemplo, en la prueba. Dios nos prueba. Dios nos puede probar usando el dolor, la aflicción, la tribulación. Todas estas dificultades que muchas veces enfrentamos como creyentes. Pero en la prueba, como pasó en el caso de Job, en medio de la prueba, entonces el diablo pide permiso para enviar dardos encendidos que pretendan hacernos dudar de la bondad del Señor y del amor incomparable de Dios para nosotros. Ahí está el propósito. Ese es el propósito, el fin, el blanco de esos dardos. Hacernos dudar cuando estamos en prueba, en aflicción, en enfermedad, en dolor. Hacernos dudar de la bondad del Señor y hacernos dudar del amor incomparable que Él nos tiene. Espero que vayamos bien y preparándonos cada vez más para levantar el escudo de la fe. ¿Cómo levantamos ese escudo entonces? Cuando Efesios 6:16 nos habla de ese escudo de la fe, la palabra que se usa ahí es la palabra más común en todo el Nuevo Testamento cuando se traduce en el español fe, que es la palabra pistis. Esa palabra pistis, cuando ustedes van y ojalá vayan y la busquen en los diccionarios, la palabra pistis habla de creer, de creencia, de estar convencido de algo, pero también habla de seguridad y fidelidad. Esas son dos cosas que ustedes se van a encontrar en la definición de la palabra pistis. Seguridad y fidelidad. Y aquí comenzamos a conectarlo con los versículos que leímos en los Salmos, porque esos versículos, en las partes que subrayamos, hablaban de ¿qué? De confianza. De confianza, de estar seguros en el Señor y no en las circunstancias. Estar seguros en Dios y no en la prosperidad. Estar seguros en Dios y no en la salud. Estar seguros en Dios y no en que nunca nada malo nos pase. Ahí está la diferencia. Porque muchos hoy en día, como yo lo dije en otras series en el pasado, quieren hacernos creer que la verdadera fe que nosotros ponemos en práctica es cuando todo va bien y no tenemos ningún inconveniente. Primero, esa no es la vida real. Y segundo, esa no es la fe bíblica. Porque la fe de la pistis en el Nuevo Testamento y la fe de Efesios 6 nos habla de confiar. Confiar. Nos exime ese escudo de la fe de dolor, aflicción, tribulación, angustia, enfermedad, muerte de seres queridos, tragedias, inestabilidad familiar, inestabilidad económica, falta de empleo, necesidad de todo tipo. ¿Nos exime el escudo de la fe? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Cuál es la respuesta equivocada que muchas veces tienen para aquellas personas en prueba, en necesidad? Hermano, levante el escudo de la fe. Levante el escudo de la fe y verá que nunca más va a estar en esa necesidad. Nunca van a venir pruebas. En otras palabras, es culpa suya que esté pasando por esa aflicción, por no tener fe. O sea, no es una verdad bíblica, no es una verdad del Nuevo Testamento. El escudo de la fe no nos exime de ninguna de estas cosas que acabo de mencionar. Vamos, por ejemplo, a Romanos. Acompáñenme a Romanos. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Y miren en Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Espero que ya lo tengan. Romanos 8, 35. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Y añádanle todas las que quieran, ¿no? Tragedias familiares, la muerte, problemas en la familia o en el trabajo, o cualquier tipo de tribulación o angustia. Dice, nos separará del amor de Cristo alguna de estas cosas. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Versículo 37. Pero en todas estas cosas, ¿qué significa eso? En medio de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la necesidad, la desnudez, el peligro, la espada, el robo, la tragedia, en medio de todas esas cosas que por supuesto que nosotros los creyentes somos enfrentados a todas estas cosas, en medio de somos más que vencedores. A veces nosotros queremos ser guerreros y soldados del Señor, pero que no nos pongan a pelear. No hay soldado así. No hay soldado que se le prometa que jamás va a ir a la guerra. Un soldado va a la guerra. En medio de todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. El escudo de la fe jamás nos exime. Al contrario, si en verdad somos hijos de Dios, vamos a estar en medio de todas esas cosas. Pero en medio de todas esas cosas se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, si me permiten conectar con Efesios, somos más que vencedores porque en cada una de esas circunstancias levantamos el escudo de la fe, que es Cristo. Y Él que nos amó, nos ayuda y nos da la victoria en cada uno de esos momentos. El escudo, como dijimos, estaba hecho de diferentes capas de madera y al final recubierto con pieles. Y algunos de esos dardos de Efesios 6, por favor escúchame, algunos de esos dardos van a atravesar nuestra integridad moral. ¿O sí? Vamos a pecar, vamos a fallar. Algunos de esos dardos, cuando vamos a ser tentados, van a atravesar la capa de nuestra integridad moral. Otros van a atravesar la capa de nuestra salud. Otros van a atravesar la capa de nuestra estabilidad financiera o laboral. Vamos a ser despedidos. Vamos a estar sin empleo. Vamos a estar en necesidad. Algunos de esos dardos van a atravesar la capa de nuestra armonía familiar, etcétera, etcétera. Pero nunca deben atravesar la capa de nuestra confianza en quién Dios es y lo que Él ha hecho para nosotros en Cristo. Porque si esos dardos atraviesan esa capa, entonces estaremos en serias dificultades. Por eso la fe es confiar. Confiar en medio de y confiar no importa qué. Esa es la forma en que John Piper define la fe bíblica. Y estoy de acuerdo y me gusta su definición. Él dice, la esencia de la fe es ser satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. No es simplemente estar de acuerdo con una verdad. Es un valorar y atesorar en el corazón todo lo que Dios ha prometido ser para nosotros en Cristo. Voy a colocarla aquí para que podamos meditar un poquito más en ella, porque hay que meditar y hay que digerirla. Déjeme leerla una vez más. La esencia de la fe es ser satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. No es simplemente estar de acuerdo con una verdad. Es un valorar y atesorar en el corazón todo lo que Dios ha prometido ser para nosotros
en Cristo. Y quiero que terminemos en el libro de los Hebreos. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros, si se les preguntara, ¿cuál es el capítulo de la fe en la Biblia? Todos tendríamos en mente el mismo que se nos ha enseñado, porque realmente lo es. Hebreos capítulo 11. Ese es llamado el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe, el capítulo de los padres de la fe, todo lo que queramos llamarlo, pero creo que la mayoría de nosotros tendríamos en mente si se nos pregunta el capítulo de la fe en la Biblia, Hebreos 11. Bueno, ¿qué es lo que enseña Hebreos 11? Primero, si tú lees todo el capítulo, vas a encontrarte con que toda esta gente de esa lista preciosa de héroes de la fe, o como queramos llamarlos, fue gente enfrentada a todo tipo de aflicciones, pruebas, tribulaciones, enfermedades, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unos versos aquí que nos conectan con lo que estamos diciendo y nos ayudan a entender un poquito más el cómo levantar ese escudo cuando vengan esos dardos encendidos del maligno. Miren, por ejemplo, el versículo 11. Me gusta mucho el versículo 11. Interesante que el versículo 11 habla de alguien que yo no consideraría como una heroína de la fe en el Antiguo Testamento. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros tampoco la consideraría así. Pero miren lo que dice el versículo 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir a Isaac, aún pasada ya la edad propicia. Escuchen esto, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba fundamentada la fe de Sara? ¿En su edad? ¿En la edad de su marido? ¿En su historial de hijos? ¿No tenía? ¿Estéril? Entonces, ¿en qué? ¿En qué podía ella basarse para tener fe? Confiar en lo siguiente. Ella consideró que el que había prometido era fiel. Y por cuanto él lo había prometido, iba a ser hecho. No importa qué. Uno más, versículo 17. Abraham, el esposo, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿cómo así? Entonces no que el escudo de la fe nos exime, ya lo dijimos, no nos exime. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, lo cual era absolutamente contradictorio y lógico. Versículo 18, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, una vez más, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir a su hijo. ¿En qué basó su fe Abraham para irse a ese monte a sacrificar a su único hijo, que había sido el hijo de la promesa de Dios? La única oportunidad de ver o no ver, pero creer en la promesa cumplida, la promesa de Dios, era ese muchacho. Y Dios lo probó diciéndole, sacrifícalo. ¿En qué se basó él para permanecer firme, para estar firme? En que consideró que este Dios era muy, muy poderoso. Tan poderoso como para levantar al mismo muchacho de entre los muertos. Y por eso obedeció. Levantó el escudo de la confianza en el Señor, en quien Dios era. Y el último, 24. Llegamos a Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Si tan solo nosotros pudiéramos vivir esa partecita. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué considerar una mayor riqueza el oprobio de Cristo, la vergüenza de Cristo, la aflicción de Cristo? ¿Por qué considerar como mayor riqueza eso que todos los tesoros de Egipto? Oh, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. Efesios 6. Estad firmes. Se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué lenguaje el bíblico, cierto? Viendo al invisible. Todos entendemos eso, absolutamente lógico. Ver al invisible. ¿Cómo ve uno al invisible? Esa es la lógica de Dios. Levanten el escudo de la fe y la forma en que no la levantaré, van a confiar en porque yo soy el Señor. Lo que yo he dicho, lo cumplo. Porque yo soy el Señor. Lo que yo les he prometido en Cristo va a ser, va a pasar. No importa las circunstancias que estemos enfrentando. No importa todas las cosas adversas que tengamos frente a nosotros. El escudo de la fe es confiar en quién es Dios y en lo que Él ha prometido para nosotros en Cristo. Yo no sé en qué momento estés ahora. Yo sé que hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, recibiendo dardos encendidos del maligno para hacernos dudar del Señor y de lo que Él ha prometido para nosotros en Cristo. ¿Cómo está viniendo ese ataque? No sé. No sé si estás en tribulación, en angustia, en necesidad, en temor, en desempleo, en enfermedad, en tragedia. No sé. Lo único que sé es que Efesios 6 nos está llamando a levantar el escudo de la confianza y por encima de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, decir con Abraham, con Moisés, con Sara, con todos de Hebreos 11, Señor, porque tú lo has prometido, yo voy a permanecer firme, no importa qué. Tú lo has dicho, se cumplirá. Tú has dicho que me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Tú estás conmigo en este momento, porque tú lo prometiste. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Que esa sea nuestra fortaleza, nuestro refugio inexpugnable, como dijo el salmista. Que esa sea nuestra confianza y nuestro escudo de fe en cada momento que lo necesitemos. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana aquí en Facebook Live el jueves. La próxima semana, en una sola ocasión, el jueves para continuar con Efesios 6. Dios les bendiga. Un abrazo grande.